Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos hoy por delante la corrección del examen que acabáis de hacer hoy, que es día lunes 22 de mayo de 2023. El modelo que voy a corregir es el tipo A, pero te sirve para el resto de modelos que hayas tenido, posiblemente el tipo B y puede que el C también. Las preguntas están en otro orden, pero ya sabemos que son las mismas, ¿no? Las plantillas todavía no han salido, no saldrán hasta después de la segunda semana de exámenes en junio. Este equipo docente suele ser de los últimos en dar las plantillas a conocer. Por lo tanto, te voy a contar cuáles serían mis respuestas, ¿vale? Las mías, a mi juicio, las vamos a ir razonando. De esa manera, si hay alguna con la que no estás de acuerdo, lo podemos comentar. Si hay que hacer alguna reclamación, pues lo veremos. Las argumentaciones están precisamente para ayudarte a entender cuáles son las respuestas correctas, para poder repasar si no te has presentado ahora y te presentas en la segunda semana, o también si lo estás viendo para cualquier otro año y te sirva para ti misma para saber qué tal vas. Así que nada, vámonos directamente con el examen. Y aquí tenemos la primera pregunta. Nos dice, en relación con la neocorteza, ¿vale? Con la neocorteza, sabemos que está organizada en 3 capas celulares. Esto no es verdad. La neocorteza está organizada en 6 capas celulares, así que la A descartada. La B dice, entre las funciones de las áreas de asociación se encuentra la de establecer nexos de comunicación entre las áreas sensoriales primarias y la corteza motora. Pues me parece perfecto. La C nos dice, únicamente en este tipo de corteza podemos encontrar células piramidales. Esto no es verdad. Esto no es verdad, puesto que células piramidales también tenemos en la alocorteza. Sabemos que los hemisferios cerebrales, las partes más desarrolladas, sobre todo las que más se han extendido, ¿no? Filogenéticamente hablando, es la neocorteza, ¿vale? La neo, que tiene 6 capas. Sin embargo, la alocorteza serían las más antiguas, tienen 3 capas y entre ellas, las dos que tenemos son la paleocorteza, la paleo y la arqui, ¿vale? Entonces, en la arqui especialmente, donde tenemos también las piramidales. Por lo tanto, la C eliminada. Y la D nos dice, una de las áreas que la integran es la formación hipocampal. La formación hipocampal no se encuentra en la neocorteza, sino en la arquicorteza. En el grupo, si habláramos de un supragrupo, ¿no? Sería la alocorteza. Esta pregunta es del tema 8, ¿vale? Yo la encajaría en el tema 8 y por lo tanto la 1, la correcta sería la B de Barcelona. Vamos con la 2. Señala el concepto que corresponde a la siguiente definición. Es en general una respuesta rápida, ¿vale? Que desempeña un papel fundamental en la fase inicial de defensa y que se desencadena ante la mayor parte de microorganismos invasores. Bueno, es rápida, es la primera. Pues aquí tendríamos que es la inmunidad innata natural, la A. ¿Por qué no serían las demás? La respuesta inmune específica, la específica y la adquirida son lo mismo, son sinónimos, ¿no? Y tenemos a los linfocitos B y a los linfocitos T, que no son la primera y no son más rápidas, por eso descartada. Y la homeostasis principalmente es el mantenimiento dinámico del equilibrio, ¿no? Que tenemos entre varios sistemas, sustancias, de todo nuestro organismo. Así que la 2, la A. Esta pertenecería al tema 14, ¿vale? Al tema 14. 3. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación al sistema endocrino? Nos encajamos en el tema 13, por lo tanto, parece ser. Y aquí dice, todas las glándulas endocrinas funcionan bajo el control de los distintos ejes hipotalámicos hipofisiarios. Esto no es cierto, no son todas. ¿Cuáles no serían, por ejemplo? Pues tendríamos la médula adrenal, tendríamos el páncreas, tendríamos la glándula pineal. Esas no tienen nada que ver con estos ejes, ¿vale? Ni con el hipotálamo ni con la hipófisis. La B de Barcelona nos dice, la hipófisis sintetiza, es decir, fabrica neurohormonas. Aquí ya alerta. ¿Por qué? Porque la neurohormona es una hormona que ha sido sintetizada, fabricada por una neurona.
Esto estaría bien si habláramos del hipotálamo, pero me están hablando de la hipófisis. La hipófisis tiene la parte delantera, la parte anterior, que es la adenohipófisis, es una glándula, no está formada por neuronas. Entonces, decir que la hipófisis sintetiza neurohormonas ya directamente es falso. Después sigue diciendo neurohormonas que regulan su funcionamiento, ¿vale? Pues vemos que no es verdad. La C, su centro principal de coordinación es el hipotálamo, ¿no? Que tendríamos totalmente, o sea, esto es así, su centro principal es el hipotálamo. Muy bien. Seguimos. Dice, en relación, entonces hemos dicho que la 3, la C de casa, todas son verdad, no es cierto, y esta la encajamos en el tema 13. La 4. En relación con la generación de neuronas de la corteza cerebral durante el desarrollo embrionario, ¿vale? Encajaríamos tema 9. Señale la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver. La A dice el gen cortical del telencéfalo extracortical, ¿vale? El gen, correcto, es una estructura transitoria, sí, que está muy poco desarrollada en el embrión humano. Muy poco, no, está muy desarrollada. Muy desarrollada, esto está mal, ¿vale? Esto es lo que la haría falsa. Después es transitoria porque luego nos va a dar lugar al fornix, ¿vale? Continuamos, nos dice, B, la neocorteza se nutre de una gran población de células que nacen en el neuroepitelio del telencéfalo subcortical, ¿vale? Dices, vale, sí, tenemos de la parte subcortical por debajo de la corteza, ¿no? Toda la parte extra, predecesora hasta cajal rectus, esto es verdad, esto es cierto. Entonces, esta, por lo menos la B es verdad. Seguimos. La C dice, en el neuroepitelio cortical, el telencéfalo dorsal, ¿vale? Neuroepitelio, tejido nervioso de la corteza, que se encuentra el telencéfalo dorsal, ¿vale? Aquí se origina la totalidad de las neuronas corticales, es decir, que todas las neuronas que van a estar en la corteza cerebral se sintetizan, se originan en la propia zona cortical. Esto no es verdad. Tenemos en la unión las predecesoras. Tenemos en las eminencias ganglionares, tenemos las interneuronas inhibitorias. Y luego, como acabamos de ver, en el gem cortical, en el septum palial, en el septum basal, ahí también nacen las de cajal rectus, aunque es verdad que las de basales van a la piriforme, no irían a la neo, ¿no? Pero, por lo tanto, esto sería incorrecto, ¿vale? Sería incorrecto decir que en su totalidad por las que te he mencionado. Esto sobre todo para la segunda semana, recordarlo. Después, la B dice, las zonas ventricular y subventricular del neuroepitelio cortical originan la mayoría de las interneuronas inhibitorias. A ver, la zona ventricular y subventricular del neuroepitelio originan sobre todo las neuronas de proyección excitatorias. Las interneuronas inhibitorias nacen sobre todo en las eminencias ganglionares que están extracorticales, fuera. Por eso la D de Dinamarca es falsa y nos hace que la única que podamos marcar como correcta para la 4 es la B de Barcelona. La neocorteza se nutre de una gran población de células que nacen en el telencéfalo subcortical. Correcto. Tema 9. Vamos con la 5. En relación con la red nerviosa difusa, ¿vale? Ya nos enfilan ahí, nos centran ahí, red nerviosa difusa y de las siglas corales para que nos acordemos mejor. Dice, no existe diferenciación funcional dendrita-axón en sus prolongaciones neuronales. Esto es verdad. No existe diferenciación funcional, aunque ya aparece una parte que podemos llamar dendrita y otra que podemos llamar axón, al final la comunicación va de un lado para el otro, ¿vale? O sea, no hay polaridad, ¿sí? No hay polaridad. Entonces, esto es cierto. La B dice, existe polaridad entre los contactos. La polaridad sería que una envíe y la otra reciba, que siempre hay una misma dirección, como la polaridad de las pilas, que si las pilas las pones en la otra dirección, en el otro sentido, ¿no? Más bien, no funciona, porque aquello no fluye. Si las colocas correctamente, entonces fluye. Eso sería polaridad. Y acabamos de decir que no hay, por eso la red nerviosa difusa, al final como que la información es un poco difusa, ¿no? Así que esta, no, aquí no, la 5 estoy, aquí. ¿Existe polaridad? Esto no es correcto, no existe polaridad. Dice que se organiza en ganglios
estamos hablando de la red nerviosa difusa. Esto sería el sistema ganglionar que comenzaría con los anélidos. Nada. Entonces dice la A y la B, ya hemos visto que la B no es verdad, así que fuera. Esta marcaríamos únicamente como correcta la 5, la A, por esto que te digo, ¿vale? Esta sería tema 10. Vamos con el 6. Dice, ¿cuál es el neurotransmisor que liberan las células preganglionares del sistema nervioso autónomo? Las pre. Todas las preganglionares, tanto del simpático como del parasimpático, liberan acetilcolina. Todas, ¿vale? Que van a establecer sinapsis con, si van a los ganglios, que van a establecer con las post y ahí van a tener receptores nicotínicos, ¿sí? Entonces, tenemos que localizar esa acetilcolina, tanto simpático como parasimpático. La A dice acetilcolina, empezamos bien, en sinapsis a los ganglios simpáticos, ¿vale? Y noradrenalina para los parasimpáticos. Fuera, esto no es verdad. La B, noradrenalina, ya mal. C, acetilcolina, sí, tanto en los ganglios simpáticos como en los parasimpáticos. Bien. Y la D, noradrenalina, que no. Entonces, hemos dicho que es acetilcolina tanto en los ganglios simpáticos como los parasimpáticos. Es verdad que los post, ¿vale? Aquí me están preguntando por las pre. Si me hubieran preguntado por las post, ¿qué diríamos? El simpático liberan noradrenalina y el parasimpático liberan acetilcolina. Recordamos que la médula adrenal liberaba noradrenalina y con la médula adrenal establecían contacto las pre del simpático, ¿no? Bien, esta entonces la encajamos en el tema 12, ¿vale? La encajamos en el tema 12. Seguimos. Vamos con la 7. La 7 nos dice, aunque las distintas modalidades sensoriales sean codificadas con un mismo código, o sea, al final un potencial de acción, el hecho de que discriminemos, es decir, diferenciemos adecuadamente esas diferentes modalidades, entendamos modalidad como la modalidad visual, olfativa, gustativa, táctil, auditiva, pueden explicarse por qué. Es decir, si al final todo se transduce, ¿no?, a potencial de acción, ¿cómo es que diferenciamos? La dice, la modalidad sensorial depende de cuál haya sido la energía a estimular. No es el origen, no es la energía a estimular, es la zona del sistema nervioso central al que llega. Esta pregunta les suele gustar mucho hacerla. Por lo tanto, diríamos que la A es falsa. La B de Barcelona dice, las vías nerviosas que transmiten información sensorial al sistema nervioso central llevan esa información a zonas diferentes según la modalidad. Entonces tenemos la visual, occipital, gustativa, la ínsula, olfativa, la ínsula, la olfativa, la piriforme que tenemos ahí. Luego la auditiva, temporal, es verdad, ¿no? La somatosensorial en la parte anterior de la parietal, es decir, cada una zona. Eso es lo que al final diferencia y discrimina, ¿no? Eso estaría bien. Vámonos con la C. Dice la transducción sensorial. Transducción, recuerda que es ese transformar en una energía mecánica, visual en potencial de acción. La transducción sensorial produce distintos tipos de impulsos nerviosos según la modalidad, ¿no? Al final todos son potenciales de acción. Lo indicado en la A y la C es verdad, no, porque como digo, todos son potenciales, así que nada, yo con esta, la única que pondría como válida sería la B de Barcelona. Y este sería el tema 11. Bien, vamos con la 8. La 8 nos dice, entre las estructuras encefálicas más importantes que participan en el procesamiento de la información sensorial se encuentra el tálamo. Bien, respecto a la función de esta región cerebral en dicho procesamiento, conocemos que, sus núcleos de grupo ventral tienen una función esencial, pero totalmente esencial. Sensoriales, motores, esto es cierto. La B, toda la información sensorial que llega a la corteza cerebral pasa a través de él. Sabemos que la modalidad olfativa llega a la corteza cerebral directamente. Por lo tanto, no toda la información sensorial que llega a la corteza pasa a través de él. Es cierto, como vemos a través de la corteza piriforme, que luego pasa por el hipotálamo en diferentes secciones cuando tratamos todo este tema, en el tema 8, hay unas vías que van de la corteza piriforme y luego acaban llegando al tálamo. Pero aquí lo que está diciendo es que toda la información que llega a la corteza ha pasado antes por el tálamo. No es verdad, hay información olfativa que llega directamente a la corteza y no ha pasado primero por el tálamo. Por eso la descontaría, ¿vale? Esta, por eso yo la descarto.
Vamos con la C. Dice, todos los núcleos talámicos procesan todas las modalidades sensoriales. Sabemos que la olfativa no tiene una representación para él, ¿vale? Así para ella, así que nada, esta la descartaríamos. Luego tenemos la D de Dinamarca. Dice, toda la información visual recogida por los receptores sensoriales no llega al tálamo. Me estoy inventando cosas. Dice, la información visual recogida por los receptores sensoriales no llega al tálamo. Claro que llega al tálamo. ¿A qué núcleo? Al núcleo geniculado lateral, ¿no? Los ojos al medio, pues llega al contrario, al lateral. Entonces, de aquí solamente nos queda, por lo tanto, poder decir que la correcta sería la A, y esto yo lo encajaría en el tema 8. Seguimos. Y tenemos, la 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a la prolactina? La prolactina, la que produce leche. Y dice, A, provoca directamente la eyección de la leche. Esto no es cierto. La que provoca directamente la eyección de la leche es la oxitocina. Bien, seguimos. La B dice, estimula la producción de la leche tras el parto. Cierto. Bien, verdad. La C de casa, sus niveles aumentan mucho tras el parto por la acción estimuladora de la dopamina hipotalámica. Dices, a ver, un momentito. La dopamina es la que se encarga de inhibir la producción de prolactina, ¿vale? Yo ahora mismo que no estoy embarazada ni he dado a luz, no estoy produciendo prolactina. ¿Por qué? Porque la dopamina me la está inhibiendo. ¿Qué pasaba después del parto? Después del parto ya no hay tanta producción de dopamina. ¿Por qué? Porque recordamos que tenemos la hormona liberadora de tirotropina. Esta es la que inhibe a la dopamina. Esta es la que la inhibe y entonces por eso podemos producir prolactina. De manera que afirmar que los niveles aumentan, los niveles de prolactina aumentan porque lo estimula, no, esto está mal. Y claro, entonces la A y la B de Barcelona pues no son ciertas. De aquí que yo únicamente en la 9 marcaría la B de Barcelona, ¿vale? Esto sería tema 13, ¿vale? Tema 13. Seguimos. 10. Y dice, aquí, 10, dice, en relación con el coeficiente de cefalización, sabemos que es la división que resulta del peso real entre el peso esperado, el que sería esperado por su tamaño corporal. ¿Cuál de los siguientes rasgos no parece estar relacionado con el elevadísimo cociente de encefalización que paulatinamente fueron adquiriendo nuestros ancestros? La compleja organización social, totalmente sí. El lenguaje, desde luego. La postura bípeda, indiferente. ¿Por qué la postura bípeda es indiferente? Porque ya tenemos al Australopithecus que ya tenía postura bípeda y que, ¿vale? O sea, a ver, la pongo de rojo porque la quería descartar, pero aquí me pide la que no. Entonces, esta es no y es la correcta, ¿vale? Esto es lo que quería poner, ¿sí? El Australopithecus ya tiene una posición bípeda y, sin embargo, su encéfalo no es mayor que el de los chimpancés. Esto, tema 10. Siguiente, dice, se consideran sustancia gris, ¿vale? Todo este tema de la estructura sustancia gris, sustancia blanca la vemos en el tema 8. Los tractos, sustancia blanca. Comisuras, sustancia blanca. Fornix, sustancia blanca. Neoestriado, sustancia gris, que viene a formar parte, ¿vale? Esto es el neoestriado, esto sería el núcleo dentado y el globo pálido, ¿no? Forma el cuerpo estriado, es la parte de recogida de la información, neoestriado. Perfecto, pues tema 8, seguimos. La 12 dice, hasta el momento se sabe que la información transmitida por las citocinas, sustancias bastante grandes que sobre todo se liberan por las células inmunitarias, alcanza el sistema nervioso central a través de 3 vías, ¿vale? ¿Cuáles son las 3 vías? Humoral, sí, hepática, no. La B, neuronal, sí, vagal, no. C, vagal, no. La D, neuronal, correcto, ¿vale? La neuronal es la que es a través del nervio vago, el nervio vago, que es el nervio 10, recordamos que es un nervio mixto, que lo relacionamos con el sistema parasimpático, ¿vale? El parasimpático, acetilcolina. Entonces, se estimula su vía sensorial, en este caso, ¿vale? Que es sobre todo sensorial, recordemos, el nervio vago sobre todo sensorial, un 80%, sus vías aferentes.
La humoral. La humoral quiere decir que las citocinas, ¿vale? Las citocinas son muy grandes, están por la sangre o bien a través de proteínas transportadoras o zonas donde no hay mucha barrera hematoencefálica. Pues ahí sería humoral. Y celular por la activación de la microglía. Entonces, la que es correcta, y esto pertenece al tema 14, es la D de Dinamarca. Bien, continuamos. La 12. No, la 12 no, la 13, ¿vale? La 13. Dice, en relación con la médula adrenal, ¿vale? La médula adrenal, sabemos que, a ver, la médula adrenal, y esto es importante, que libera noradrenalina que luego se va a transformar en adrenalina. Esto es una sustancia hidrosoluble, es decir, tiene receptores en la membrana, no dentro, en la membrana. Se transporta tranquilamente el líquido, pero cuando llega a la parte lipídica, a la parte de grasa, no. Entonces, A dice, produce glucocorticoides. La médula adrenal no, la corteza adrenal. Produce glucocorticoides por la acción estimulante de la hormona que se ha liberado en la adenohipófisis, que es la corticotropina o adenocorticotropina, ¿vale? Entonces, esta la descartamos, no produce glucocorticoides. Eso es la corteza adrenal. Bien, seguimos. Dice, libera hormonas, ¿vale?, que atraviesan fácilmente la membrana celular, que hemos dicho que son hidrosolubles. ¿Atraviesan fácilmente? No, eso sería las lipo. Así que fuera. La B descartada. Después, la C dice, su actividad está controlada por el eje hipotalámico, hipofisario adrenal. A ver, su actividad está controlada por el sistema nervioso simpático, por eso el simpático adrenal. Así que esto no es cierto. Sería cierto si nos hablaran de la corteza adrenal, ¿vale? La corteza adrenal. Bien, bajo la influencia del sistema nervioso, concretamente del simpático, responde a las situaciones estresantes liberando hormonas. Esto es, y además aumenta el nivel de glucosa en sangre, ¿verdad? Pues por este motivo marcamos como correcta únicamente la D de Dinamarca, ¿vale? La D de Dinamarca. Bien, seguimos. Y esta, la 13, la encajaría en el tema 13. 14. Dice, las sustancias neurotrópicas, ¿vale? Truco, neurotrópica, tropo, guiar, caminar, guían. Esto suele confundirse con las neurotróficas, comer, fagocitar, ¿vale? Trópicas de pi, señal, estoy aquí, pi, ¿vale? Y neurotrófica de fagocitar, de comer. Cuidado, porque hay sustancias que tienen las dos funciones. El factor de crecimiento nervioso tiene las dos funciones. Función neurotrópica de estoy aquí y además para alimentar, ¿vale? Pero son dos características distintas, dos funciones distintas. Esto es importante para contestar esta pregunta. Entonces, neurotrópicas contribuyen a guiar a los axones a su destino mediante procesos de afinidad química, como bien dijo Santiago Ramón y Cajal. Cierto, esto es verdad, ¿vale? Esto sí que podemos decir que es verdad. Seguimos. La B dice, se acoplan a receptores específicos de las neuronas y promueven la supervivencia de las mismas. Estos serían las neurotróficas, más bien, ¿vale? Estos serían las neurotróficas. La C dice, son liberadas por los axones en crecimiento. Por los axones en crecimiento no, por las células de guiana hacia los que van los axones. Entonces, no son todas verdad. Yo entiendo que igual aquí hay duda entre la A y la B, pues mi razonamiento es el que te comento, ¿vale? La B sería si hablaran de sustancias neurotróficas, comer. Entonces, la única que considero correcta es la A. Y esto lo tenemos en el tema 9. La 15. La 15 nos dice, en relación con la decusación, cruce, ¿vale? O sea, el origen es un hemisferio y van al otro. La decusación que experimentan algunos tractos motores a nivel del bulbo raquídeo, precisamente en la decusación piramidal. Bien. Relacionados con el reflejo de huida. Sabemos que no ocurre en peces. Es verdad, los peces no necesitan hacer ese cambio porque sabemos que esto se debe al quiasma óptico, es decir, la información que tenemos en el campo visual izquierdo se proyecta en nuestro hemisferio derecho. Ellos simplemente con contraer su lado derecho ya está. Entonces es verdad que no ocurre en peces, cierto. La B no parece tener ningún significado evolutivo. Nos permite una mayor rapidez. Nos elimina una sinapsis directamente. Cruzo en lugar de pasarle la información a otro y tal. Cruzo. ¿Qué será? Pues que quienes tenían este intermediario murieron antes porque los cazaban primero, básicamente. Esa podría ser la explicación. Así que la B, fuera.
La C dice, en anfibios está relacionada con la mejora en la rapidez de respuesta ante amenazas percibidas visualmente. Perfecto. Y esto es lo que hace que podamos afirmar que lo de la A y la C es correcto. Entonces, la 15, D de Dinamarca. Y esto es tema 10. Vamos con la 16. La 16 nos dice, ¿cuál de las siguientes estructuras es considerada principal centro receptor de las señales que llegan al cuerpo estriado? A ver, ojito, el cuerpo estriado está formado por el núcleo estriado, el putamen y el globoso, ¿vale? El globo pálido, ¿vale? Porque el globoso, no confundir con el cerebelo, el globo pálido, el medial y el lateral. Bien, el globo pálido, ¿vale? Lo forma el cuerpo estriado, pero el globo pálido es el efector, es el que envía. El que recibe va a ser el núcleo estriado, ¿vale? El núcleo estriado junto con el putamen. Entonces, el globo pálido no, estos serían, sí, te preguntan los que envían. La sustancia negra reticulada. A ver, trampita. ¿Por qué digo trampita? Porque sabemos que el cuerpo estriado forma un conjunto funcional muy importante junto con la sustancia negra y con el núcleo subtalámico, que se llaman los ganglios basales. Entonces, por eso igual aquí esta ha podido despistar, ¿vale? Esta no es verdad. Entonces, globo pálido no, sustancia negra tampoco. El núcleo basal de Meynert no tiene absolutamente nada que ver aquí, ¿vale? Es un núcleo subcortical, nada. El neoestriado, correcto. El neoestriado, como lo hemos comentado antes, lo forman el cuerpo estriado y el putamen, ¿vale? Así que la 16, que yo lo encajaría en el tema 12, realmente es la D de Dinamarca. Vamos con la 17. Y dice, uno de los retos que tiene el estudio psicobiológico de los sistemas sensoriales es el de conocer con profundidad cómo realizamos la percepción de las características de las diferentes modalidades estimulares. En lo que se refiere a la percepción visual, sabemos que, vale, vamos a ver. Tenemos A, dice ya al nivel de las células ganglionares de la retina hay una especialización en funciones, puesto que algunas son sensibles al contraste, otras al movimiento y otras al color. Esto es verdad. La B, el proceso de análisis de la imagen visual se inicia en la corteza visual primaria, porque hasta ese momento es como que las células han estado realmente hablando de características, de detalles, y entonces es en la visual primaria donde todo cobra un sentido global. Y prosigue en diferentes áreas corticales en las que se analizan componentes ya más específicos, ¿no? A partir de la V2 ya vimos que es un procesamiento en paralelo. Ventral sería qué, serían los detalles, sería el color. Dorsal sería el dónde, el movimiento, la localización. Cierto. La C dice, la vía de proyección que se dirige desde la V1, la visual primaria, a la corteza parietal posterior, este es el dónde. Es fundamental la localización de los objetos, ¿vale? El dónde están, perfecto. Entonces debe haber una opción como la hay en que me diga que todas estas son verdad. Este sería el tema 11. Y yo pondría la de Dinamarca. Nos vamos con la 18. La 18 dice, de entre los distintos tipos de receptores sensoriales, los olfativos se caracterizan porque, y dice, la A, no pueden regenerarse, sí se regeneran, cada 60 días, ¿vale? Cada 2 meses entonces. La B, las moléculas receptoras de las sustancias odoríferas se localizan en el bulbo olfatorio, no, se localizan en la mucosa olfatoria. La C, experimentan adaptación sensorial, es verdad, es decir, que llega un momento en que dejan de responder, ¿no? Recordemos que fisiológicamente serían los receptores los que dejan de responder. Si hubiera sido cuestión del sistema nervioso central, hablaríamos de habituación. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que la A no es verdad y la tachamos porque claro que sí, cada 60 días se regeneran y las moléculas receptoras están en la mucosa. Todo no es verdad, entonces marcamos como la correcta la C de casa. Y esto lo tenemos en el tema 11. Bien, vamos con la 19. La 19 nos dice, en relación con los mecanismos de acción de las hormonas peptídicas, y aquí tu cabeza tiene que decir hidrosolubles, hidro, ¿vale? Son las peptídicas, todas las que se liberan en el hipotálamo, todas las que se liberan en la hipófisis, ¿vale? Bueno, dice, su acción está mediada por la producción o activación de un segundo mensajero intracelular.
Vale, la hormona peptídica le pasa la información en el receptor y dentro se generan segundos mensajeros. Vale, sí, perfecto. La B, actúan uniéndose de modo específico a receptores intracelulares. No, eso si fueran lipo. Intra no, serían de la membrana, ¿vale? Exteriores. Nada, esto falso. Son hormonas liposolubles que hemos dicho que son hidro. Entonces, si te fijas, la B y la C me describen lo mismo, ¿vale? Es decir, si tú sabes que las liposolubles, como tenemos que saber, tienen receptores intra, se descartarían la B y la C. Al descartarse la B y la C, también descartas la D. Así que nos queda únicamente la A. Su acción está medida por la activación de segundos mensajeros. Esto es tema 13. Vamos con la 20. La 20 nos dice la percepción de forma, ¿vale? Esto ya es forma, no movimiento. Esto ya va a tener con la vía ventral, el qué de los objetos exige un procesamiento muy elaborado, bien, y de gran complejidad, en el que participan diversas regiones cerebrales del sistema visual. A este respecto, del procesamiento cortical de la forma, sabemos que dice las neuronas de la región TE que reconocen o responden a objetos como tales, esto es verdad, esto es lo que se ha visto en monos, esto es cierto, con independencia de la exposición previa a ellos. Esto es falso. Es necesario esto se activa por la experiencia. Ves el objeto una vez y luego esta zona, digamos que se acuerda de la configuración del objeto como tal y se activa. Pero también se activa incluso aunque te lo tapen parcialmente, aunque esté oculto. Pero el requisito es que hayas tenido una exposición previa a ellos, ¿vale? Por eso la opción A es incorrecta y la tacharíamos. Seguimos, vamos a ver, la B de Barcelona dice, en la corteza visual de asociación parecen existir regiones especializadas en el reconocimiento de objetos específicos, como por ejemplo esta que acabamos de mencionar, ¿vale? Que sería la temporal. Esto es verdad. La C, la agnosia visual, es la capacidad que permite el reconocimiento de objetos a través de la vista. Se lleva A, lo está negando, ¿vale? Es decir, visual, no conocimiento. La agnosia visual. O sea, si te pone la A, quiere decir que es la falta de capacidad, ¿vale? Igual ahí te ha podido aquí como resbalar un poco y pensar que todas son verdad por eso. No es cierto, no es cierto. Esta es falsa porque es la falta de capacidad, ¿bien? Entonces no son todas verdad y yo aquí la que marcaría, como digo, únicamente sería la 20, la B de Barcelona, tema 11. Vale, espero que se haya visto bien enunciada los etapas. Vamos con la 21 y la 21 dice ¿qué opción indica una correspondencia adecuada entre estructura y localización? Vale, esto posiblemente sea tema 8. Entonces, dice los colículos inferiores. Colículos, culos, ya nos dicen que están en la zona dorsal, detrás. Bien, se localizan en el diencéfalo. No, el diencéfalo tiene 4 estructuras: tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo. Los colículos inferiores se localizarían junto con los superiores en el mesencéfalo. Así que está eliminada. Las pirámides forman parte del mesencéfalo. Las pirámides están en el bulbo raquídeo, en la zona ventral. Así que nada. C de casa dice el núcleo rojo se encuentra en el puente. No, el núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo. Dices, bueno, vamos bien. Y dice, los núcleos de las columnas blancas dorsales se localizan en el bulbo raquídeo. Cierto, estos núcleos son el núcleo cuneado y el núcleo delgado, ¿vale? Que llevan la información precisa del tacto, la localización. Por lo tanto, la única que es correcta es la D de Dinamarca. Y yo esta la encajaría por todas las, podría ser también por el tema 11, el tema 8, ¿vale? Varias nos pueden ayudar a sacar esta. La 22, que nos habla de la esquizofrenia y nos dice, es uno de los ejemplos de psicopatologías en las que no hay implicación del sistema inmune. Esto es falso. Se cree, que es lo que viene a decir la alternativa B, se cree que puede tener un carácter autoinmune, ¿vale? Que es una excesiva actividad del sistema inmune. A raíz de alguna enfermedad que se ha podido tener, se ha quedado excesivamente activo. Entonces la B es cierta. La C nunca implica alteraciones en los niveles de citocinas. Contrariamente, precisamente porque hay una actividad muy grande, se ha visto que hay ciertas personas que padecen de esquizofrenia que
tienen una elevada cantidad de citocinas, ¿vale? Entonces esto estaría mal. Dice que todas son verdad, pues no. Marcaríamos que podría tener un carácter autoinmune. Tema 14. Vamos con la 23. En la 23 nos dice, en humanos a la oxitocina se la relaciona con oxitocina, ¿vale? Recordamos contracción, contracción, eyección de la leche, orgasmo y luego una tercera, así una vez que el parto empieza, las contracciones también para sacar al bebé, ¿no? La dice algunos comportamientos típicos del espectro autista. Sí, porque también establecer vínculos, los vínculos sociales está asociado con la oxitocina. Esto sería verdad. La acromegalia y el gigantismo. No, la acromegalia y el gigantismo está asociado con la hormona del crecimiento. Recordamos la GH, también llamada somatotropina. Así que nada. La C, daño cerebral y discapacidad mental. Aquí esto lo relacionaríamos más con las tiroideas, la tiroides, un problema de tiroides. Si hay discapacidad mental es porque se ha producido sobre todo en la fase de desarrollo. Si hay más un enlentecimiento sería ya de la fase más adulta. Y las tres son verdad, pues ya estamos viendo que no. Entonces la única que yo considero correcta sería la A. Y esto es tema 13. Vamos con la 24. La 24 dice, durante el desarrollo del encéfalo humano se produce una gran reorganización de los contactos sinápticos, ¿vale? Es verdad. Sobre todo es la última fase, la remodelación, ya hemos pasado por proliferación, han migrado, han madurado, han establecido conexiones, han sobrevivido las que han sobrevivido, las otras han muerto, sabemos que mueren muchísimas y luego hay que remodelar todas estas conexiones. Bien. Dice, es independiente de la actividad neural. En absoluto. Aquellas que estén más activas, aquellas que estén más sincronizadas, la hipótesis de la competencia y todo esto sobrevivirán. La B, se prolonga hasta la pubertad. Cierto, hay como dos primeras grandes oleadas y la última sería ahí, hasta ahí. ¿No? Cierto. C, es exclusiva de la etapa prenatal, ¿no? Si se prolonga hasta la adolescencia, ¿vale? Esto no es verdad. Y se produce simultáneamente, es decir, a la vez, en los mismos periodos en todas las regiones del encéfalo, ¿no? Ya sabemos que en las diferentes zonas tienen su ritmo. Lo que sí está claro es que el orden es siempre ese, es decir, proliferación, migración, maduración, lo que digo, supervivencia y muerte neuronal y por último remodelación. El orden siempre es el mismo, lo que pasa es que cada zona pues empieza en un momento diferente, ¿vale? Así que esta que sería tema 9, la única que la considero correcta por lo tanto es la B, ¿vale? Se prolonga hasta la pubertad. Vale, vamos con la 25. La 25 dice, en relación con la filogenia de la corteza cerebral, esto ya nos va a sonar un poco tema 10, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Vale, pues siempre, como la de verdad. Bien. A. El tamaño de las áreas de la neocorteza guarda relación con el grado de importancia que la función desempeñada por tales áreas tiene para cada especie. Pues sí, ¿no? Está bien, no es razonada esta. La B dice, la paleocorteza y la arquicorteza están organizadas en 3 capas. Cierto, ¿no? Que es lo que hemos dicho que se llamaría alocorteza, las dos, ¿verdad? Las células piramidales de la neocorteza no son exclusivas de los primates. Cierto, los reptiles también tenían. Así que yo digo que todas son verdad, ¿vale? Todas son verdad y esto es tema 10. 26. Y tenemos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el reflejo de extensión no es correcta? A ver, por lo tanto vamos a tener verdaderas y la que no. Los axones involucrados procedentes del hueso muscular solo establecen sinapsis con las motoneuronas alfa del músculo efector. Esto de primeras nos parece verdad, ¿no? Porque dices, solo hay una sinapsis, mono, tal, vale. La B, los axones involucrados procedentes del hueso muscular establecen sinapsis con las motoneuronas alfa del músculo efector, pero también con interneuronas inhibitorias que disminuyen la actividad de las motoneuronas alfa que inervan los músculos antagonistas. Es decir, el reflejo de extensión, también llamado miotático, es aquel por el cual el hecho de que se esté extendiendo, el ejemplo que nos ponen de la jarra de cerveza, se está extendiendo, de ahí el nombre, extensión. La extensión es lo que produce es el estímulo, ¿vale? Para el reflejo. Entonces, ¿qué pasa? El uso muscular que está aquí paralelo a mi bíceps, en este caso, el uso se está estirando mucho, se está aplastando mucho. Entonces, la neurona sensorial que recoge esa información dice, oye, te estás pasando. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a mandar la información y, por lo tanto, la orden a la motoneurona alfa para que este mismo músculo, el bíceps, lo contraiga, ¿vale? El supermúsculo, lo contraiga. ¿Qué pasa? Que para que este pueda contraerse, el antagonista, el tríceps, tiene que relajarse. Entonces, además de pedir que este se contraiga,
inhibe a través de una interneurona a la de atrás. El que sería cruzado es si lo hace al del otro lado, como cuando hablábamos del de retirada, ¿vale? Bueno, de retirada no, el de cruzada. De retirada simplemente es el de flexionar, ¿de acuerdo? Entonces aquí igual es donde ha podido haber esa confusión y elegir solo la A puede ser. La C dice, es un reflejo monosináptico, cierto, porque establece contacto directo con la motoneurona alfa propia de ese mismo músculo. ¿Es la base del reflejo rotuliano? Pues sí, ¿vale? El reflejo rotuliano, patelar, como lo queramos decir, es verdad. Entonces, lo que no es cierto, por lo tanto, es decir que los axones solo establecen sinapsis con la alfa, ¿vale? 26 a tema 12. 27, y sería, puede darse una modulación conductual de la función inmune, es decir, podemos estimularla, podemos bajarla, ¿cómo? Sí, mediante procesos de condicionamiento clásico, cierto, y podemos estimularla, inmunoestimulación condicionada o inmunoinhibición condicionada, correcto. B, en ningún caso, como que no. C, sí, pero estos fenómenos no participan, en estos fenómenos no participan procesos de condicionamiento. Sí, condicionamiento clásico, totalmente. La D, sí, aunque hasta el día de hoy nunca se ha podido observar ningún proceso de inmunosupresión condicionada. La inmunosupresión condicionada ha funcionado incluso en humanos para el tema de lupus y artritis. Así que esta, lo que podemos decir, por lo tanto, es la A, ¿vale? Es la A, sí, mediante procesos de condicionamiento clásico, ¿vale? Muy bien, y esta sería, estamos con el tema 14, ¿vale? Tema 14. La 28 dice, la unión de acetilcolina a sus receptores en las fibras musculares provoca la apertura de canales de sodio y de potasio, provocando una despolarización de la membrana postsináptica que recibe el nombre de... Aquí igual se ha podido dudar porque dices, potencial postsináptico excitatorio. Dices, claro, sí. No, porque es posináptico, porque es excitatorio, vale. Luego inhibitorio, sabemos que no, esto estamos hablando para vertebrados, son todos excitatorios. Y C, potencial de la placa terminal y potencial despolarización muscular, ¿no? El nombre que recibe es potencial de placa terminal. ¿Por qué? Pues porque si hablamos de potencial postsináptico excitatorio, o sea, aunque sean sinapsis excitatorias, el postsináptico es el que se da en las neuronas y que puede dar lugar al disparo de un potencial de acción. Aquí no hay un disparo de potencial de acción, aquí lo que se produce es una contracción y por eso se le llama potencial de placa terminal, porque se produce una contracción. ¿Entendemos el matiz? ¿Vale? Tema 12. Vale, vamos con la 29. Y la 29 dice, entre las estructuras subcorticales, debajo de la corteza, están ahí profundamente metidas, de los hemisferios cerebrales, se encuentran el núcleo dentado. No, el núcleo dentado se encuentra en el cerebelo y forma parte de lo que llamamos núcleos profundos. Cuidado, ¿vale? Núcleos profundos. Tenemos el dentado, tenemos los interpuestos que son emboliforme y globoso y luego el fastigio. Todos ellos son los núcleos profundos. Cerebelo. Así que nada, núcleo basal de Meiner. Núcleo basal de Meiner, que forma parte de los núcleos basales, ¿vale? Subcorticales, esto estaría bien y está relacionado con el Alzheimer, ¿vale? Por si acaso. Bulbos olfatorios son parte de la corteza, ¿vale? Ahí que tenemos, o sea, nada. Y los núcleos mamilares los localizamos, liberan histamina y los localizamos en el hipotálamo. Así que nada. Marcamos entonces que la 29 es la B de Barcelona y esto lo encaja en el tema 8, que es donde se menciona a Meiner. Y para terminar, nos vamos con la pregunta 30, que son 3 vesículas encefálicas que se forman tras el cierre del tubo neural a partir de la 4ª semana embrionaria. Y es primero, como digo yo, PMR, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, ¿vale? Y a partir de luego, esto es la 4ª, en la 5ª tendríamos las 5. Aquí ya en la 4ª embrionaria, aquí ya saldrían las vesículas ópticas, ya aparecen en la hipófisis también, aunque la hipófisis todavía está atrofiada hasta que no nacemos. Y ya pasa un tiempo, por eso necesitamos que nos abracen, nos den calor, porque no funciona bien la hipófisis, ¿no? Y sería ese el origen del comportamiento parental, recordamos, y eso nos lleva a una liberación de oxitocina, se crean vínculos. Entonces, aquí en la 4ª semana ya está la hipófisis, pero no está totalmente desarrollada. Entonces, podemos hacer un repaso por las respuestas totales y diríamos que para el modelo tipo A, la 1 es la B de Barcelona, la 2 es la A de Asturias, 3 C de casa, 4 B de Barcelona, 5 A de Asturias,
6, C de casa, 7, B de Barcelona, 8, A de Asturias, 9, B de Barcelona, 10, C de casa, 11, D de Dinamarca, 12, D de Dinamarca, 13, D de Dinamarca, 14, A de Asturias, 15, D de Dinamarca, 16, D de Dominico, 17, D de Dominica, 18, C de casa, 19, A de Asturias, 20, B de Barcelona, 21, Dinamarca también, 22, Barcelona, 23, A de Asturias, 24, Barcelona, 25, D de Dinamarca, 26, A de Asturias, 27, A, 28, C de casa, 29, Barcelona y 30, A. Y con esto tendríamos la corrección personal del examen. Bueno, cualquier cosa ya sabes dónde estoy. Si necesitas clases o tal, además de psicobiología, puedes ver las otras asignaturas que doy. También me tienes en verano para todas las dudas y todo. Y bueno, ánimo si vas a la segunda semana y ánimo si te presentas en cualquier momento. Si no ha salido bien ahora, sale bien a la segunda y si no a la tercera. Lo importante es persistir. Esta asignatura es exigente, es muy larga y a veces no nos da tiempo a abarcar todo, así que no problema. Te mando un besito, hasta la próxima.